La saga Souls siempre ha sido reconocida no solo por su increíble ambientación, sino también por sus historias dentro de cada uno de sus mundos. Desde Dark Souls, pasando por Demon Souls hasta Sekiro. Pero si hubo un juego que llevó todo esto más allá, ese fue Bloodborne. Después de tantos años, sigue siendo el juego de la saga más amado por todos sus fans, tanto por su gameplay, completamente diferente de todos los demás juegos, sino también por su historia, la cual es la más oscura y tétrica de toda la saga, haciendo de este título único. A día de hoy, año 2024, aún sigue siendo buscada su salida en PC, y sería la mejor manera de devolver a este título la vida, y regresar a un mundo completamente oscuro y tétrico, el que más dentro de toda la saga. No solo la historia principal, sino las tramas secundarias que se esconden dentro del mundo son completamente aterradoras. Por esto, estos son los 5 misterios más aterradores de Bloodborne. El tema principal dentro de Bloodborne es la sangre. La Iglesia de la Sanación fue un culto que se creó dentro de Yharnam para actuar como, de hecho, lugar de sanación para los habitantes de la ciudad. Mucha gente venía de todas partes del mundo en busca de un remedio a sus pesares. Algunos peregrinos también llegaron a la ciudad para estudiar el propio tratamiento de la sangre y su uso. Y es uno de estos peregrinos, más concretamente un señor llamado Gilbert, que es el que nos despierta dentro de nuestro sueño dentro de la Iglesia de la Sanación, indicando que nosotros fuimos alguien que vino buscando un remedio o simplemente fuimos alguien que cayó enfermo dentro de la propia ciudad de Yharnam. El problema es que el abuso de la sangre hacía que la gente se terminara convirtiendo en bestias, y recordad que los viales de sangre es un recurso muy usado por todos los cazadores, cuyo destino finalmente es convertirse en una de estas bestias. Es por ello que gran parte de los cazadores que encontramos a lo largo del juego, sobre todo los más antiguos, ya se han convertido en estas bestias. En Yharnam se consumía y se fabricaba más sangre que alcohol, cosa que reza el cóctel de fuego, uno de los objetos dentro del juego. El abuso de esta sustancia creó una maldición dentro de Yharnam, que se hizo poco a poco con todos los habitantes y estos se fueron convirtiendo también en bestias, sedientas por esa sangre a la que se volvieron adictos. Al principio del juego usamos armas más rápidas para luchar contra estas bestias, las cuales fueron creadas por culpa de la propia iglesia, la cual, a pesar de ser la que creara a los cazadores para dar caza a estas bestias, era la principal responsable de la creación de las bestias en sí mismas. Se formó una academia, la cual pretendía estudiar la sangre y todo lo que ello implicaba, pero fue la misma la que descubrió a los grandes. Estas son deidades dentro del mundo de Bloodborne, y a pesar de que se cree que hay muchas, solo unas pocas se consideran como dioses propios y completos como tal, aquellos con los que hicieron contacto por primera vez. Estos son, por ejemplo, Amígdala, la cual nos lleva a la pesadilla del cazador, el cerebro de Mensis, el cual encontramos en la pesadilla de Mensis, Ebrietas, una de las primeras en hacer contacto con los humanos y la cual se transportó al plano mismo donde los humanos habitan, Kos, el cual encontramos muerto en el DLC, Mergo, que fue el hijo que tuvo la reina sumeria y cuida la nodriza de Mergo, o Edón, una presencia invisible presente durante todo el juego, y por supuesto presencia lunar, o Flora. El contacto con los grandes hizo que la locura se apoderara de los humanos que contactaron con ellos, haciendo que en su gran mayoría perdieran sus facultades mentales, y pasaran a otro plano de existencia no físicamente hablando, sino en espíritu, o de una forma más bien mental. Este hecho se considera que es por el cual la enfermedad de Yharnam surgió, la cacería, y por qué tanta gente perdió la cabeza dentro de la ciudad, debido a la influencia de los grandes que hizo mella en sus habitantes, diciéndonos que de hecho no son presencias afables, sino todo lo contrario. Número 5. En el DLC de Antiguos Cazadores visitamos un lugar nuevo, la aldea pesquera. Antes de entrar debemos enfrentarnos a Lady María. Ella fue una aprendiz de cazadora que trabajó con Gehrman.
Ella provenía de Cainhurst, al igual que su arma, la cual utiliza, Rakuyo, lo que significa suerte en japonés. Este arma usaba la destreza del portador para poder obtener poder, y no la sangre, como el resto de armas con truco que usaban en aquel momento los cazadores. Es por eso que ella no sucumbió a la corrupción de la sangre, y no se transformó en bestia al igual que los demás. Pero entonces, ¿por qué la encontramos muerta? Willem era el líder del colegio de Byrgenwerth, el cual estudiaba la sangre y a los grandes, a los dioses dentro del juego. Los cazadores terminaron a su servicio y a sus órdenes, y en este caso, tanto Lady Maria como Gehrman terminaron en la aldea pesquera donde tiene lugar el DLC. Siguiendo las órdenes de Willem, este buscaba a uno de los grandes, pero más concretamente, lo que buscaba era a Kos, o su cordón umbilical, el cual acababa de dar luz en las orillas de la aldea pesquera. Como es bien sabido dentro del mundo de Bloodborne, consumir cordones umbilicales hace que tu lucidez aumente significativamente, haciendo que el contacto con los grandes sea aún más cercano, cosa que buscaba Willem. Lady Maria y Gehrman arrasaron con la aldea, asesinando a todos sus habitantes y arrancándoles sus ojos en busca de más lucidez para Willem. Entre todos estos, también acabaron con el huérfano de Kos. Lady Maria se sintió tan asqueada por todo esto que lanzó su arma Rakuyo a un pozo, y ambos dos, tanto Lady Maria como Gehrman, fueron maldecidos por los grandes debido al asesinato de uno de ellos. Gehrman, por su lado, terminó teniendo pesadillas, por eso siempre está ubicado en el sueño del cazador, y es por eso que en muchas ocasiones podemos escuchar a Gehrman llorar, tal y como lo hace el huérfano de Kos, imitando aquel lamento de dolor. Lady Maria se hizo cuidadora y enfermera de los pacientes de la Iglesia de la Sanación, pero a la vez las intenciones de esta y sus experimentos con la sangre, viendo cómo transformaba a los pacientes, decidió finalmente terminar con su propia vida justo donde la encontramos, en la Torre del Reloj. ¿Qué ocurrió aquí? ¿Fue simplemente obra de Willem, que en su intento de convertirse en uno de los grandes originó toda esta locura? ¿O fueron los dioses los cuales los manipularon para que todos estos actos ocurrieran? El problema aquí es la alegoría que se quiere mostrar a que, en ocasiones, hay cosas que no comprendemos y que nunca tendríamos que comprender. En caso contrario, podría originarse la locura en las mentes humanas. Número 4. Desde que Willem hizo el descubrimiento de los grandes, intentó comunicarse con ellos desde el primer momento. Josefka nos pide que llevemos allí a la gente que encontremos a lo largo de nuestra aventura. El problema es que esta es sustituida por una falsa Josefka, la verdadera siendo transformada en celestial. Estos experimentos se describen como que se les otorgan los ojos interiores o conocimiento interior para transformarse finalmente en estas abominaciones. Así surgieron los Kin, transformaciones o mutaciones de lo que solían ser los humanos anteriormente. Antes hemos hablado de que los primeros cazadores usaban armas rápidas para acabar con las bestias, debido a que tenían que competir con su velocidad. Pero desde la aparición de los Kin y estos experimentos, además de los grandes previamente dichos, las armas se volvieron mucho más contundentes para poder luchar contra estos seres de mayor tamaño y resistencia. Rom, por ejemplo, se considera un Kin, debido a que fue un estudiante de la Academia de Byrgenwerth que, a la hora de contactar con los grandes y obtener ese conocimiento, se convirtió en lo que ahora es Rom, la araña vacua. Conseguir esto no es más que contaminarse a uno mismo con un parásito, ya que según el lore, uno debe dar su propia vida y su cuerpo a los grandes para poder conseguir esta ascensión. De hecho, si observamos el objeto El conocimiento del loco, veremos un fantasma, una babosa, que es como se conocen a los invertebrados, que son el inicio de los celestiales. Estos se alimentan del cerebro de sus víctimas hasta convertirlos en los Kin, hasta que finalmente ascienden en una de las deidades. Y esto es exactamente lo que le pasa a nuestro personaje en uno de los finales. Willem descubrió la existencia de los sumerios, los mismos enemigos que encontramos dentro de las mazmorras de los cálices. Estos fueron los primeros en contactar debidamente con los grandes y se convirtieron en guardianes de los mismos. El problema fueron las consecuencias de ello, ya que como ocurre con los celestiales sufrieron grandes deformaciones y cayeron en la locura.
Yarnam, de hecho, es nombrada por la reina de estos seres, que compartía el mismo nombre. La reina sumeria fue embarazada por los grandes en pos de dar a luz a un nuevo vástago para ellos, y fue cuando nació Mergo, que es el considerado uno también de los grandes. Realmente, la historia que ocurre dentro de la ciudad y con cada personaje que encontramos ya ocurrió en el pasado con los sumerios, y acabó exactamente de la misma manera, acabando con la gente no solo perdiendo su cuerpo, sino también su cordura. El contacto con los grandes siempre ha terminado de forma horrible para los humanos, sin importar cuáles sean sus intenciones. Número 3. La sangre es la premisa principal de Bloodborne, la cual usaba la Iglesia de la Sanación como método, pero muy pocos saben de dónde salió realmente este uso de la sangre, y qué tipo de sangre usaban realmente. La Academia de Bilgenwerth descubrió a los sumerios, y con ello las antiguas tumbas que albergaban las mazmorras de los cálices. Dentro de las mismas, descubrieron la vieja sangre, un término que de hecho aparece en varias ocasiones dentro del juego. Esta sangre es la sangre que pertenece a los grandes, a los dioses. Esta tenía propiedades curativas, entre comillas, ya que realmente lo que hacía era transformar e infectar el cuerpo de quien la recibía. Willem temió el poder de la misma, pero Lorenz, uno de los estudiantes y postulantes a vicario, quiso saber más de la misma, hasta que finalmente terminó sucumbiendo a ella, como Willem y muchos otros harían en el futuro. Esta sangre no era ilimitada, y con el conocimiento de que los grandes embarazaban a las mujeres para concebir nuevos vástagos, se pensaba que la sangre de las mujeres tenía el mismo poder que la sangre de los dioses, pero no cualquier sangre, sino la sangre menstrual. Los viales que usamos para recuperar salud a lo largo del juego contienen este tipo de sangre. Por ejemplo, usamos viales de curación de varias mujeres, como Ariana, Adela o Josefka, las cuales fueron las 3 elegidas por la Iglesia de la Sanación. Además de esto, cuando Ariana queda embarazada, deja el poder de suministrar sangre. La escuela de Mensis era un lugar que raptaba a diferentes personas para intentar convertirlos en celestiales, ya que buscaban comunicarse con Ebrietas, una de los grandes. Mensis, en latín, significa mes, y es una palabra muy asociada también a la menstruación, la cual tiene una vital importancia dentro del mundo de Bloodborne, ya que no solo son las mujeres las que suministran esta nueva sangre, sino las encargadas de dar a luz a los nuevos vástagos de los grandes. Número 2. Cuando decimos que Willem y los estudiantes bajo su mando intentaron contactar con los grandes, quiere decir que lo hicieron de varias maneras, pero la más efectiva y la que quedó hasta el presente, donde tiene lugar la historia de Bloodborne, es el gesto de hacer contacto. Este gesto es crear un ángulo de 90 grados con los brazos, ya que se supone que a la hora de hablar con formas de vida que no comprenden nuestra lengua, la mejor manera de hacerlo es con formas geométricas. Este mismo gesto es exactamente el mismo que hacen German y Lady Maria justo después de ser derrotados. Cuando lo hacen, siempre miran a la luna, debido a que la luna es en realidad presencia lunar, la diosa que tiene mayor influencia dentro del mundo de Bloodborne. Se llama así debido a que adopta la forma de la luna, la cual podemos observar durante todo el juego. De hecho, esta se torna roja tras asesinar a Rom, debido a que, al ser un vástago de los celestiales, ellos lo consideran un crimen, y al tornarse la luna roja es como crece nuestra lucidez, y podremos ver muchas de las cosas ocultas que estaban a simple vista anteriormente. Presencia lunar nos observa en todo momento, ya que en muchas ocasiones podemos ver a la luna delante de las nubes, cosa que realmente es imposible, denotando que es realmente ella quien nos observa. El sobrenombre de presencia lunar es Flora, que significa flor. Las flores son muy importantes también dentro del mundo de Bloodborne. Primero, porque los celestiales sienten atracción por estas. De hecho, cuando nos enfrentamos a este boss, uno de los celestiales mayores, está rodeado por un campo de flores blancas, las mismas que encontramos en el sueño del cazador.
las cuales se tornarán más brillantes cuando alcancemos 40 de lucidez, y hasta la canción de fondo llegará a cambiar. Además, los girasoles también son notorios, los podemos encontrar en muchas partes del juego, como en el ataúd de Lady María, en la torre del reloj, o en la tumba de la aldea pesquera cerca de la playa, que es la tumba que Lady María erigió por asesinar al huérfano de Kos. Estas flores son llamadas lumen flores o flores de la luna, las cuales solo se abren de noche y en el centro de la misma recuerda a como si fuera una pupila humana, representando así el conocimiento, es decir, la lucidez. La lucidez es el conocimiento y el despertar que sufrimos cuando nos percatamos de la existencia de los grandes y de todo lo que ocurre dentro del mundo. Con la suficiente lucidez cambiarán varias cosas dentro de nuestra aventura. German, por ejemplo, hablará en sueños y podremos escucharlo en el sueño del cazador, que las linternas de invierno cantarán la nana de la nodriza de Mergo. Podemos ver a diferentes amígdalas por la ciudad, y con 60 de lucidez podremos escuchar a la distancia, de vez en cuando, el llanto de un bebé. La lucidez hace que nuestra resistencia a la locura provocada por las linternas de invierno baje, dando a entender que esto es lo que sucede a la gente cuando obtiene demasiada lucidez, ya que la gran mayoría pierden la cabeza. Esto, por ejemplo, les ocurrió a los chupacerebros, cuando comenzaron a transformarse. El tatuaje de sus brazos y el amuleto que llevan consigo comparte el símbolo del culto a Oedon, que es una de las principales deidades dentro del juego, se le conoce como la deidad invisible. Oedon proviene también de la palabra edipismo, un trastorno por el cual alguien puede llegar a eviscerarse sus propios ojos, tal y como les ocurre a estos seres. Si golpeamos a Willem o golpeamos a Rom en la cabeza, estos sangrarán de color blanco, representando no la sangre como tal, sino mercurio, el mismo componente de la que están hechas las balas que nosotros usamos, ya que en alquimia el mercurio se ha asociado siempre con el conocimiento, es decir, la lucidez. La lucidez, en resumen, es la fusión entre ciencia y religión, ya que al ser los grandes considerados dioses, los habitantes de Yharnam, al menos los que conocían su existencia, los adoraban. Hay muchas similitudes a la religión dentro de la historia del juego. La Gran Catedral, por ejemplo, es donde se encuentra Lorenz, y San Lorenzo, o Lorenz, fue quemado vivo y martirizado, al igual que el Lorenz, que fue condenado a arder eternamente. También, dentro de la capilla cuando nos lo encontramos, tiene la misma pose que la Piedad de Miguel Ángel. En uno de los anteriores vídeos del canal, en el que hablamos de Elden Ring, hablamos sobre la llama frenética, de cómo ésta en sus visiones sumía en la locura a quienes la veían, al igual que ocurre con la lucidez en Bloodborne, donde sus visiones, su falso despertar y la infección que propagan los dioses a los mortales no es más que una infección, una falsa idea de entrar en comunión con los grandes, donde los destinos de los mortales son siempre los mismos: sumirse en la locura. Número 1. Si te ha gustado mi trabajo, déjame un like y suscríbete si no lo estás. Si estás suscrito, activa la campanilla para poder estar pendiente de más trabajos así. ¿Te gustaría que tuviéramos más contacto? Pronto comenzaré a hacer directos en Twitch, donde podremos tener una comunicación más directa mientras exploramos las historias de estos mundos. Espero que te haya gustado mi trabajo.